Buenas, aquí vamos a observar los triángulos del cuello. Esto que estamos observando son los triángulos superficiales. Tenemos aquí el triángulo anterior y el triángulo posterior. El triángulo anterior está delimitado por la línea media, aquí es la línea media. En la parte superior observamos el borde de la mandíbula, exactamente es el borde inferior del cuerpo de la mandíbula y borde posterior de la rama de la mandíbula. Y atrás tenemos el músculo esternocleidomastoideo. Así delimitamos nuestro triángulo anterior. Como vamos a ver, este triángulo se va a volver a dividir en varios triángulos. Y aquí estamos observando nuestro triángulo posterior, que está delimitado por la cara superior de la clavícula, el borde posterior del esternocleidomastoideo y el borde anterior del músculo trapecio. Entonces aquí tenemos dos grandes triángulos, el triángulo anterior y el triángulo posterior. Estos dos triángulos tenemos tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y aquí podemos observar las subdivisiones del triángulo anterior. ¿Cuáles son estas subdivisiones? Son el triángulo muscular delimitado arriba por el homoioides, adelante la línea media y atrás el esternocleidomastoideo. Se llama triángulo muscular porque aquí se encuentran los músculos infraioideos. Aquí vemos el esternoioideo, el esternotiroideo y el tiroideo. El otro triángulo es el triángulo carotídeo que, como ya habíamos mencionado, está delimitado por el vientre posterior digástrico, arriba y atrás el esternocleidomastoideo y adelante el homoioideo, ¿verdad? Muy bien, el otro triángulo aquí es aquí en la línea media entre el hueso ioides, vientre anterior digástrico y la línea media. Por eso se llama triángulo submentoniano. Acá es el mentón y está por debajo, por eso submentoniano. También se le puede llamar triángulo supraioideo porque se encuentra por encima del hueso ioides. Por último tenemos este triángulo, ¿verdad? El triángulo digástrico se llama justamente porque está delimitado por los dos vientres del digástrico y la mandíbula en la parte superior. Se puede llamar triángulo digástrico o submandibular porque está por debajo de la mandíbula. En cuanto a los contenidos, este triángulo digástrico aquí está ocupado totalmente por la glándula submandibular. En este triángulo submentoniano suprayoideo, ¿verdad?, se encuentran muchas pequeñas venas que van a formar la yugular anterior, son venas submentonianas. Y en el triángulo carotídeo, el principal es nuestra arteria carótida, ¿verdad? Hay muchas cosas importantes aquí, pero como su nombre lo dice, la arteria carótida común y su bifurcación. Estas son las subdivisiones del triángulo anterior. Aquí en el triángulo posterior observamos que solamente se dividen en dos gracias al vientre inferior del músculo homoioideus. Se divide arriba en un triángulo occipital porque está cerca del hueso occipital y abajo en un triángulo supraclavicular porque está encima del hueso de la clavícula, ¿verdad? Bueno, en este triángulo occipital nosotros vamos a encontrar en una parte de la vena yugular externa, vamos a encontrar el nervio espinal o accesorio, ¿verdad? Y aquí a nivel del triángulo supraclavicular vamos a encontrar nuestra arteria y vena subclavia. Y aquí está uno de los triángulos que yo les había mencionado, el triángulo de Sedilot. Este triángulo de Sedilot está delimitado entre los dos fascículos inferiores del esternocleidomastoideo, el fascículo que se inserta en el esternón y en la clavícula. Entonces, atrás tenemos el fascículo que se inserta en la clavícula, adelante el fascículo que se inserta en el esternón y abajo el hueso clavícula, ¿verdad? Y así se delimita el triángulo de Sedilot. Esto es bastante importante porque sirve como referencia para la punción venosa, para punzar la vena yugular interna. Y aquí estamos viendo nuevamente los otros triángulos que ya habíamos mencionado. Y aquí en vivo vamos a delimitar, ¿verdad? Línea media, nuestra mandíbula y el esternocleidomastoideo.
Delimitamos aquí el triángulo anterior, que se divide en varios triángulos. Entonces, la línea media, el esternocleidomastoideo y el homoioideo delimita el triángulo muscular. Aquí el homoioideo, el esternocleidomastoideo y el vientre posterior del digástrico, el triángulo carotídeo. Aquí mismo también podemos observar la línea media, vientre anterior del digástrico y el hueso yoides, el triángulo submentoniano o suprayoideo. Y por último, entre el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del digástrico y la mandíbula, delimitamos nuestro triángulo digástrico o submandibular. Son las 4 divisiones del triángulo anterior. Ahora, el triángulo posterior está delimitado por la clavícula, el esternocleidomastoide y acá atrás el trapecio, que no logramos percibir muy bien aquí, ¿verdad? Muy bien. Aquí yo voy a dibujar un músculo. Este es nuestro homoioideo que desciende a este nivel, ¿verdad? Se dirige hacia la parte posterior. El homoioideo divide en dos triángulos. El triángulo supraclavicular, porque se encuentra por encima de la clavícula, y el triángulo occipital, ¿verdad? El triángulo occipital delimitado delante por el esternocleidomastoideo, atrás por el trapecio y abajo por el homoioideo. Aquí encontramos entonces nuestro nervio espinal que no estamos viendo aquí y esta vena, la vena yugular externa. Y después en el triángulo supraclavicular vamos a delimitar por encima de la clavícula, atrás del esternocleidomastoideo y por debajo del homoioides. Aquí vamos a encontrar arteria y vena subclavia que aquí no estamos observando. Recuerden que los límites que yo hablé es respecto a una persona en posición anatómica y este cuerpo está acostado. Entonces esto sería anterior, esto es posterior, esto es superior e inferior. Estos entonces son los triángulos superficiales. Aquí podemos observar el triángulo carotídeo delimitado por el vientre posterior del músculo digástrico, por el vientre superior del homoioides y el esternocleidomastoide. Aquí un triángulo es el triángulo carotídeo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar la arteria carotídea común y su bifurcación. Acá lo que estamos observando es la vena yugular interna con su afluente, ¿verdad? Medial a esta vena encontramos la arteria carótida común y encontramos su bifurcación, dividiéndose en carótida externa y carótida interna, ¿verdad? Que son sus contenidos más importantes. Entonces, como se está viendo aquí, su contenido incluye vena yugular interna con su afluente, tronco tirolingofaringofacial, arteria carótida común con sus dos divisiones, con sus ramas terminales, carótida externa, carótida interna y algunas ramas la carótida externa como la arteria tiroidea superior. También aquí podemos encontrar al nervio vago, al nervio hipogloso y el asa del hipogloso que no se está observando aquí. Y en este mismo sector, quitando el esternocleidomastoideo, vamos a poder delimitar otro triángulo aquí entre la vena yugular interna, vientre posterior del digástrico y el tronco tirolingofaringofacial. ¿Ven? Un triángulo. Este es el triángulo de Guyon. Triángulo de Guyon. Si nosotros tomamos como límite al nervio hipogloso que ven aquí, se forma otro triángulo entre el tronco tirolingofaringofacial, vena yugular interna y el nervio hipogloso. Este triángulo más pequeño es de Farabeu. Farabeu entonces entre el hipogloso, vena yugular interna y tronco tirolingofaringofacial, y de Guyon entre el vientre posterior del digástrico, vena yugular interna y tronco tirolingofaringofacial. Deslizándonos un poco más hacia medial, vamos a tener otro triángulo entre el vientre posterior del digástrico. Aquí está el hueso ioides, se puede sentir, hueso ioides, y un poco más profundo que no se está viendo aquí se encuentra el músculo iogloso.
No se observa el borde posterior del hiogloso, pero ven este músculo que está aquí es el hiogloso, solo que no da para ver muy bien su borde posterior. Entonces, entre el hueso hioides, vientre posterior ligástrico y el borde posterior del hiogloso, tenemos el triángulo de Beckler, cuyo contenido es el nervio hipogloso y la arteria lingual, que está aquí más profunda, arteria lingual. Después, un poco más hacia anterior, tenemos otro triángulo que sí da para ver muy bien. Este triángulo está delimitado por el tendón intermedio del músculo digástrico, borde posterior del miloioideo y en la parte superior el hipogloso. Este es el triángulo de Pirogov. Acá en la parte profunda, si nosotros diseccionamos, vamos a encontrar la arteria lingual como contenido.